Vamos a lo que está al centro de la agenda en nuestro país. Autoridades de Coquimbo y de Atacama han advertido sobre el peligro de desabastecimiento de combustible debido al bloqueo de rutas por el paro de camioneros. Automovilistas han repletado bombas de benzina ante los rumores de la escasez. Queremos profundizar en este tema. Vamos a tomar contacto con el delegado presidencial de Coquimbo, Rubén Quesada. Muchísimas gracias, delegado, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muy buenos días, Carla. ¿Cómo están? Bien, antes de entrar al conflicto, a cuál es la situación, si están las rutas bloqueadas, cómo se podría destrabar esto, quiero partir por la pregunta que probablemente se está haciendo la gente en este día y es, ¿hay riesgo real de desabastecimiento? ¿Tengo que ir al supermercado a comprar víveres? ¿Tengo que echar benzina porque si no, no va a haber combustible? Bueno, la verdad es que ese mensaje nunca es muy prudente enviarlo en la medida de que genera congestión, atochamiento y largas filas. Lo que sí hemos visto es que cuando existen cortes de ruta como los que estamos viendo en la región de Coquimbo, que han sido intermitentemente despejados por carabineros, es que se produce un estrés en el sistema que el día de hoy tiene, por ejemplo, a la comuna de Montepatria con racionamiento de combustible para los vehículos particulares. Tuvimos serias complicaciones, por ejemplo, con la llegada de viviendas de emergencia a la comuna de Montepatria para las personas que han sido afectadas por el incendio y que desde Interior se han movilizado una serie de recursos. Estos no han podido llegar en su totalidad debido al paro de camioneros. Hemos visto también que estos cortes nos han obligado a tener que coordinar con empresas de combustible para poder generar verdaderos convoys que puedan cruzar los puntos en los cuales se encuentran bloqueando con resguardo de carabineros para poder abastecer ciudades como Valle o comunas como Vicuña. Como Montepatria. Y desde ese punto de vista, nosotros creemos que el tener la pista despejada, libre para todo tipo de tránsito, es un derecho y es el que vamos a nosotros a hacer cumplir con toda la fuerza de la ley. Ya voy a entrar en eso, pero entonces, ¿es real que este paro ya está teniendo este tipo de consecuencias? Lo pregunto porque algunos dicen que podría haber como cierta alerta para que se deponga, que aquí también hay una negociación. Usted me habla de cosas bien concretas que ya están pasando y que evidentemente están generando mucha preocupación en la ciudadanía. No, de todas maneras, esto es algo que el primer día generó un estrés y estas complicaciones y como gobierno hemos tenido que movilizar recursos adicionales para precisamente evitar el desabastecimiento. A altas horas de la noche ayer tuvimos que organizar en conjunto con Ceremi y con resguardo de carabineros, como le comentaba, verdaderos convoy para poder sobrepasar estas manifestaciones de camioneros que no solamente obstruyen la ruta en algunas pistas, sino que también, producto de manifestación de los mismos camioneros, bloquean, retienen, colocan conos y terminan haciendo parar y secuestrando verdaderamente a camioneros que buscan llegar a su destino. Prueba de esto es que cuando se logra liberar la ruta por parte de carabineros, más de los 200 camiones que estaban ahí apostados finalmente comienzan a circular y quedan 16, 20 camiones a la orilla de la carretera que son quienes bloquean finalmente e intimidan a sus mismos pares para no poder seguir avanzando. Delegado, ¿cuál fue la reacción? Porque usted recién hablaba de aplicar la fuerza de la ley y eso es lo que ha dicho el gobierno desde el presidente, pasando por el ministro de Hacienda, el ministro Monsalve, que estaba como ministro esta semana, digamos, subsecretario Monsalve. La pregunta es, ¿cuál fue la reacción? Porque uno pensaba que al decir y empezar a aplicar las querellas por ley de seguridad del Estado, esto a lo mejor se desactivaba. Pero eso no pasó. Ayer hubo rutas donde se agudizó el conflicto porque los camioneros efectivamente empezaron a cruzar sus camiones y a interrumpir lisa y llanamente la ruta y no a quedarse en la berma, como muchas veces es la tónica. ¿Qué pasó en Coquimbo? ¿Se agudizó? ¿Esa fue la reacción? ¿O usted cree que de todas maneras hizo retroceder algo a estos camioneros que están en paro? Bueno, en realidad, más allá de lo que son los anuncios, de lo que uno hace, se instruye a carabineros para el despeje de las rutas. Entendemos y es su labor poder operativizar y mantener el control y el orden público desde este punto de vista. En los distintos puntos de corte que teníamos en nuestra región, uno de ellos tuvo que incurrir en la intervención de control de orden público para poder despejar
a manifestantes y camiones que estaban en la ruta, y en otros con diálogo fue posible generar que se desplazaran a la berma. Ahora, entendemos que si esto no da una solución definitiva o transitoria, se tiene que ir escalando en el uso proporcional de la fuerza para mantener las rutas despejadas y libres, no solo para el tránsito de vehículo menor, sino que también para los camiones, los cientos de camiones que están intentando pasar y que el día de hoy lo ven dificultado por amenazas, por pedradas, por bloqueos que se convierten en verdaderos peajes por parte de manifestantes que cuando llega Carabineros se desplazan, se retiran y después vuelven a cortar la ruta. Ahora, usted dice el uso proporcional de la fuerza se debe ir aumentando. ¿Eso en la práctica qué significa? Eso significa que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas para poder despejar la ruta. Carabineros tiene protocolos que van desde la notificación, el diálogo, la intervención de fuerzas especiales, a lo que sea necesario para poder volver a restablecer el orden público en cada uno de los puntos que hayan sido tomados por los manifestantes. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Tenemos puntos cortados en la ruta o está bajo control y hay camiones pero están en la berma? A ver si nos puede describir lo que está pasando en esta jornada. Bueno, el día de hoy en este momento tenemos camiones apostados, algunos en la berma, otros realizando una obstrucción parcial, ocupando una de las pistas, y en otros sectores intermitentemente los mismos manifestantes que ponen los camiones ahí obstruyen el tránsito, poniendo conos, cobrando peaje, generando también intimidación al resto de camioneros que van llegando, porque entendemos que la Ruta 5, a medida que se van desbloqueando ciertos puntos, avanzan una cantidad importante de camiones, pero son detenidos en puntos muchas veces de otras regiones, en distintos lugares del país. Entonces, no se ha podido generar un tránsito fluido y lo que se ha generado es que Carabineros ha tenido que ir dispersando y abriendo camino a los distintos manifestantes, a los distintos camiones, mientras que hay otras empresas que también se ven dificultadas a iniciar sus labores. Entonces, esto es algo que tenemos que ir abordando y lo hemos ido abordando, pero que cuando se invoca la Ley de Seguridad del Estado es precisamente por esto, para poder mantener el orden, mantener el flujo de abastecimiento, la tranquilidad de la población, sobre todo en un contexto en el que se ha dialogado con los camioneros, se les ha puesto una propuesta importante sobre la mesa y como gobierno no nos podemos hacer cargo de las diferencias o el desorden que pueda existir alrededor de su gremio. Sí, ya le voy a preguntar por eso, solo me queda una duda, porque usted dice que hay herramientas suficientes para ir escalando con un uso proporcional de la fuerza para poder desarticular esto. También me dice que van a aplicar todo el peso de la ley y me cuenta que hoy día hay interrupciones en la ruta. ¿Por qué no se ha hecho, en el fondo, entonces esto de escalar y tomar más cartas en el asunto al punto de que no se interrumpa? Porque ya llevamos varios días donde las rutas efectivamente se interrumpen. ¿O es que es muy difícil en realidad? Porque estamos hablando de máquinas gigantes, los camioneros, las personas que las manejan se van, el camión queda ahí, ¿quién lo corre? ¿En la práctica es muy compleja la situación? En realidad, más que el camión propiamente tal, esto tiene que ver con las manifestaciones intermitentes, las intimidaciones a sus mismos pares y los cortes transitorios de ruta que realizan las mismas personas, no el camión propiamente tal. Entonces, desde ese punto de vista, Carabineros, al ir a aplicar sus protocolos y la intervención, primero procede a culminar el desalojo de esa pista y finalmente, si es necesario y requerido, se utiliza control de orden público para poder despejar esa vía y restablecer el avanzar de vehículos, camiones que se encuentran apostados esperando poder frenar o liberar ese punto. Pero lo que yo pregunto es por qué no ha sido del todo exitoso esto. Si usted me cuenta, delegado, que a esta hora sí tenemos puntos donde el tránsito se interrumpe. En este minuto están las vías despejadas. Pero me decía que había bloqueos parciales. Interrupciones transitorias del flujo de la ruta. Ya, y eso es muy difícil desarticularlo, digamos. Eso se desarticula, se resuelve, pero prontamente o con el paso del tiempo o el día siguiente se vuelve a bloquear. Entonces se vuelve a despejar. Claro. Y estamos en un ir y venir de despejes. Con todos los esfuerzos, además, que eso significa en materia de recursos, de seguridad, de destinación de carabineros, etc. De todas etcétera. maneras. Usted me decía que esto era particularmente grave, sobre todo porque ha habido diálogo. Lo vimos el día lunes, hubo una reunión en el Palacio de la Moneda, pero con las dos grandes confederaciones, tal vez, la de transporte de carga, la de dueños de camiones, pero estos grupos, la Fuerza del Norte y otros más, entiendo que no están bajo ese paraguas, ¿no? No están no tienen representación jurídica, no están organizados en un conjunto único gremial.
Entonces me imagino que eso es lo que dificulta hoy día el desactivar este paro, porque el gobierno hizo un esfuerzo grande, se puso un compromiso que requiere mucho dinero, estamos hablando de 1.500 millones de dólares y podría ser más para esto de congelar durante 3 meses los combustibles. Pero estos grupos parecen querer mucho más que eso porque hablan de 6 meses y una rebaja de un 30% en los combustibles. Usted me dice, el gobierno no se puede hacer cargo de las diferencias al interior, pero el gobierno también tiene la misión de resolver este problema o de ser una contraparte para resolver este problema. ¿Cómo se hace entonces con estos grupos que uno podría decir son como descolgados del oficialismo de los camiones? Bueno, desde ese punto de vista, como gobierno hemos privilegiado el diálogo. Se llegó, como bien usted dice, a una propuesta, a una mesa de trabajo con una propuesta bastante contundente. Sin embargo, tenemos una agrupación, un grupo que reúne a distintos camioneros con una antigüedad, una formación hace 2 meses atrás, sin ningún tipo de oficialidad, que también, por lo menos en la región de Coquimbo, no tiene ningún tipo de representación ni vocería. Claro. Entonces, cuando los delegados presidenciales concurrimos, porque no solamente nos quedamos en la oferta del día lunes al que usted hace mención, sino que también el día martes, tras haber conversado con los distintos voceros o personas quienes podían tener mayor representatividad, fuimos y estuvimos en el terreno en las 3 provincias de la región de Coquimbo, dialogando, conversando, buscando el acuerdo con las personas que allí se encontraban, y nos dimos cuenta de 2 cosas. Uno, que no tenían ningún tipo de información respecto a las negociaciones que se estaban sosteniendo ni a nivel nacional, ni tampoco por parte de sus dirigentes de Fuerza del Norte. Y por otra parte, que tampoco tenían ninguna capacidad de toma de decisión, sino que más bien se encontraban a la espera de instrucciones de dirigencias frente a negociaciones que tampoco se entendía en qué iban esas negociaciones. Entonces, desde ese punto de vista, al mantener una movilización, al mantener el diálogo sobre la mesa, pero sin capacidad de avance, ya que desde los mismos camioneros no existe la interlocución, la contraparte, con quién llegar a acuerdo, con quién dialogar, es que se tienen que tomar las medidas para poder restablecer y objetivamente poder hacer que lleguen a destino los camiones con petróleo, que no exista racionamiento, que los vehículos de emergencia puedan cargar combustible, que la fruta de nuestros exportadores en la región no termine pudriéndose al interior de los camiones, que finalmente el costo de la vida, que ya es alto para las personas, no se siga aumentando producto de estas movilizaciones, sobre todo si es que no hay capacidad de interlocución por quienes están ejerciendo esta medida de fuerza. Ya, ¿usted no tiene con quién interlocutar allá? En este punto, en la 4ª región, no existe ninguna vocería por parte de los camioneros, que se encuentran en espera de instrucciones de otro lugar que no sabemos en qué, y tampoco se les ha bajado la información de cuáles son los avances de negociación. Claro, entendemos que la principal fuerza, el motor a lo mejor de esto está en el norte. También se dice que en el norte más allá, me refiero, de Coquimbo, y se dice también que hay un grupo bien organizado acá, que es ahí a la altura de Paine, pero claro, no entendemos muy bien cuál es la jerarquía de todo esto y quién puede llegar a sentarse y dialogar. Además, el gobierno, y aquí me parece que es importante también decirlo, delegado, ha fijado como una especie de condición, no sé si lo dijo de esa manera el subsecretario Monsalve, pero él decía que no se podía dialogar mientras los camiones estén desplegados. Por lo tanto, también me imagino que mientras veamos camiones, interrupciones, no hay mucho espacio para llegar a un acuerdo. Algunos decían que esto era un chantaje, lo dijo el exministro de Hacienda Ignacio Briones, decían no se puede conversar si tú tienes los camiones cortándote las rutas. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada, me imagino? Bueno, de primera manera, eso tiene que ver con una aplicación de fuerza ilegítima que se está realizando, obstruyendo, obstaculizando no solo el tránsito, sino que también la cadena de suministros, poniéndola en peligro de todos y todas los chilenos. Ya estamos viendo los efectos, lo hemos visto en las distintas comunas al interior de nuestra región, con racionamiento, con desabastecimiento en el caso de que no podamos seguir realizando las medidas de mitigación que estamos haciendo desde el gobierno. Por otra parte, no existe la vocería por parte de los camioneros con quienes interlocutar, y en una tercera instancia existe la mesa de trabajo en la cual el gobierno ha puesto sobre la mesa distintas demandas, y que el mismo ministro subrogante en ese minuto estableció de que los camioneros están invitados a trabajar
pero finalmente, y cuando uno establece que no se puede hacer cargo de las divisiones al interior del gremio, es que negociaciones de este nivel, con este compromiso, con esta cantidad de recursos sobre la mesa, no se pueden ir haciendo con cada uno de los interesados en cada una de las regiones. Entendemos que, sobre todo en un país como Chile, que la Ruta 5 nos conecta, se requiere un funcionamiento, un diálogo honesto y franco para poder resolver los problemas. Y eso es lo que no se está dando por parte de los manifestantes, al menos en la región de Coquimbo. ¿Qué pasa si esto se extiende? ¿Cómo se va a garantizar el suministro de insumos básicos, de combustible? ¿Qué va a pasar con nuestra fruta mucha de exportación que no está pudiendo salir de Chile? Y ahí también no solo hay un tema de que la carga no salga, hay incluso un daño de la imagen país, dicen los exportadores, porque en el fondo incumples tu promesa y tu compromiso de llevar la fruta a puerto, no sé, a China, a Japón, etcétera. ¿Qué va a pasar si esto se extiende? Porque como ciudadano, digamos, y aquí hablo un poco sin ser muy experta en toda la cadena logística, lo que uno se pregunta es ¿hasta cuándo se puede resistir este paro sin comprometer realmente la vida cotidiana de las personas que necesitan insumos en los supermercados, que necesitan combustible disponible? No sé, ¿qué pasa si esto se agudiza? ¿Cómo van a garantizar ustedes como gobierno que no se comprometa ese abastecimiento? Bueno, lo primero es que la alteración a la vida normal de los ciudadanos ya se encuentra producida en todo momento desde que se bloquean las rutas, se impide el libre tránsito, tenemos cientos de camiones que no pueden llegar a destino, hay racionamiento en algunas comunas. Totalmente, yo me refiero a algo más grave, como llegar a una góndola del supermercado y que no haya comida o algún producto, o ir a la bomba de benzina que efectivamente ya no haya combustible. Precisamente por eso el gobierno desde el día 1 ha sentado a la mesa a dialogar a las personas y ha puesto propuestas sobre la mesa. También se han generado las condiciones para poder mitigar esto. Pero aquí la responsabilidad de poder responderle al país, porque esto no es un paro ni una movilización contra el gobierno. Lo que se está afectando es, como dice usted, desde la imagen país al exterior hasta algo tan concreto y material como poner en riesgo la comodidad de las personas y el abastecimiento de bienes de primera necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, no es el gobierno quien está poniendo esta situación en riesgo y son quienes están cortando las rutas y quienes no tienen la capacidad de generar una interlocución que los represente, quienes deben darle explicaciones al país respecto a lo que está sucediendo. Bien, pues le queremos agradecer, delegado presidencial de Coquimbo, Rubén Quesada, por habernos acompañado esta mañana. Nos quedamos atentos a la situación en las carreteras, en esa región, en todo el resto del país y obviamente todos esperando que se pueda llegar a entregar algún tipo de solución para que esto no siga afectando la vida de miles y miles de personas a lo largo de Chile. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien, un buen día. Muchas gracias, que estén muy bien.